Y dame el otro. No, pues yo necesito luego aquí. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que convoca el Nodo Centro de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, Red CIESD. Ya nos habíamos visto el mes pasado en la jornada anterior. Recordemos cada una de las enseñanzas fruto de nuestro último encuentro que llamamos Diálogo, Tensiones y Retos entre la Educación Media y la Educación Superior Inclusiva. Personas con discapacidad intelectual, donde se dio lugar a la discusión de las problemáticas particulares a las que se enfrentan los estudiantes con discapacidad intelectual y sus posibles soluciones. Ahora bien, en nuestra nueva convocatoria se pretende dar la solidez a los argumentos ya expuestos y articular toda una discusión en torno a la transición de la educación superior al entorno laboral. Es por tanto que este encuentro el día de hoy lo hemos denominado Diálogos, Tensiones y Retos entre la educación superior y el mercado laboral para personas con discapacidad intelectual. Les habla Gilda Toro Prada, delegada nacional de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN frente al Consejo Nacional de Discapacidad y directora del Laboratorio de Diseño e Innovación para la Inclusión Inclusalle de la Universidad de La Salle. Como comunidad académica nos complace darles la bienvenida a este webinar. Estaré acompañándolos con el soporte de la transmisión y canalizando las preguntas que ustedes y las inquietudes que vayan escribiendo en el chat para que nuestras moderadoras las dirijan a los panelistas y expertos en estos temas de educación superior, el campo laboral, junto con los retos que enmarcan todo este proceso. Muchísimas gracias. Voy a presentar a las coordinadoras de la red, la profesora Livia y la profesora Rocío, por favor. Las espero aquí. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Aquí nos acompaña la profesora Livia también. Somos las coordinadoras del Nodo Centro de la Red Colombiana. Y para quienes están en este momento, se están uniendo, es un gusto tenerlos a ustedes y poderles comentar brevemente que la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, pues es una institución que
está hace 15 años trabajando y tejiendo sentido por la inclusión para la educación superior. ¿De quiénes? De las personas con discapacidad. En este momento, la red está conformada por 73 instituciones, cosa que nos enorgullece y nos llena de mucha alegría en todo el territorio nacional, articulando acciones con delegados y con personas que están trabajando en cada una de las instituciones. Nuestra distribución de la red por nodos nos lleva a pensar y a estar en regiones en Colombia. El nodo Pacífico, nodo Santander, Antioquia y Eje Cafetero, el nodo de la Costa Atlántica, y este es su nodo centro, que en la actualidad lo componen 20 instituciones de educación superior. Y dentro de su plan de acción, pues este eje que nos ha tenido bastante interesados por ser dirigido y por pensar que vamos a dar un conocimiento más amplio, una información muy de la mano de expertos como fueron los del primer webinario y hoy con quienes nos acompañan. Este eje en donde tenemos la formación como una meta, como un producto bien interesante, pues está enmarcado en este webinario, en el pasado y en uno que tendremos próximamente, o próximamente no, el otro año, en todo lo que es, como dijo nuestra compañera Gilda, tensiones y retos en la educación superior y el mercado laboral, y también la empleabilidad, por supuesto. Entonces, vamos a iniciar, no sin antes agradecer al Ministerio de Educación Nacional, a SCUN, al grupo de Inclusalle que está siempre presente con nosotros y por supuesto a Corporaciones Transiciones Crecer con la presencia de la doctora Inés Elvira Restrepo hoy. También a nuestros intérpretes, Sonia Mores de la Universidad Pedagógica Nacional y Darío Cuellar de la Corporación Universitaria Iberoamericana, ambas instituciones de educación superior integrantes del Nodo Centro. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer entonces el inicio de la presentación de quienes nos acompañan, así que le doy paso a mi compañera Livia. Muchísimas gracias. Nuevamente un saludo para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Es muy grato para mí presentar a Inés Elvira Restrepo de la Corporación Transiciones Crecer, que como Rocío lo acaba de comentar, es una de nuestras instituciones de apoyo. Con Inés Elvira hemos pensado en estos 3 webinarios de diálogos relacionados con las personas con discapacidad intelectual. Una introducción temática de estos diálogos del día de hoy. Inés Elvira es médico pediatra intensivista de la Universidad del Rosario, docente de pregrado y posgrado, pediatría y discapacidad hace más de 20 años. Un reconocimiento de profesor distinguido, Universidad del Rosario 2016, investigaciones en discapacidad en Universidad del Rosario, investigaciones líder funcional de la trayectoria de inclusión para discapacidad intelectual, Universidad del Rosario, fundadora de la Corporación Transiciones Crecer Intelectual, creado en 2009, directora del programa Apoyos para la Transición a la Vida Adulta, programa pionero de inclusión e instituciones de educación superior, en convenio interinstitucional con la Universidad de Rosario, hace más de 10 años. Mamá de Felipe, joven de 27 años con síndrome de Down. Elvira, bienvenida a este diálogo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la red y un saludo especial para todos los que nos están escuchando. Les agradezco mucho que nos hayan invitado a dar esta primera reflexión, porque sin duda hablar de inclusión en la educación superior para la población con discapacidad y en particular para el colectivo con discapacidad intelectual amerita no solo relacionar este tema de la articulación desde la educación media con la educación superior, sino también de la educación superior con las oportunidades reales de inclusión laboral, que permitan mitigar ese histórico desajuste
de competencias para esta población. Si antes de la pandemia este análisis ya sugería retos y tensiones, es necesario replantear casi que de manera urgente el efecto de la pandemia en la profundización de estos retos, tal como lo plantea la CEPAL en su estudio reciente, COVID-19 y las personas con discapacidad en América Latina, mitigar el impacto y proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana. La pandemia ha develado un número importante de inequidades y desventajas presentes para las personas con discapacidad en América Latina y en el Caribe y en el mundo entero. Y a pesar de contar con esfuerzos y logros de cara al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por la mayoría de países en el mundo y de la región, estaremos hablando de avances relativamente lentos e insuficientes que aún parecen no mitigar el impacto real de la exclusión en el círculo de discapacidad-pobreza y que, tal como lo plantea la CEPAL, tienen un efecto acumulativo de desventajas estructurales relacionadas con la exclusión fundamentalmente educativa y laboral, que emergen con mucho más fuerza en el contexto de la crisis actual y que sin duda afectarán de manera mucho más dramática a los colectivos vulnerables e históricamente excluidos. La gran brecha digital, la falta de accesibilidad a los programas de formación en educación media y en educación superior, la falta de apoyos y ajustes pedagógicos, un presupuesto no siempre fuerte, el gran reto que en general tienen las universidades de cambiar frente a los inmensos y complejos retos del siglo XXI son algunos de los problemas develados por la pandemia. Por otra parte, la crisis global abre una inmensa brecha en el desempleo que afecta mucho más a la población con discapacidad. La transformación rápida del mercado laboral, con tendencia a automatizar muchas de esas funciones que en algún momento fueron accesibles para las personas con discapacidad intelectual en particular. La desaparición de un gran número de empleos a corto y a mediano plazo, sobre todo de empleos de baja y mediana calificación, nos enfrentan sin duda a un panorama inmenso de incertidumbre para todos, pero se traduce en un riesgo mucho mayor para grupos cuyas necesidades deben ser abordadas con urgencia de cara a esta nueva realidad. Por eso, esta serie de webinarios llamados Diálogos es un llamado a articularnos desde los diferentes actores y sectores, que invita además a hacernos nuevas preguntas de cara a estos inmensos desafíos y retos. Es primordial innovar, ya que muchas de las viejas preguntas han quedado sin respuesta, y es necesario escuchar las necesidades desde todos los protagonistas, desde todos los actores de esta nueva realidad, para poder decir en realidad que ninguno y ni nadie se quede atrás, como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Muchas gracias, y con esta reflexión entonces le dejaremos a los expertos sus intervenciones. Mil gracias. Muchísimas gracias, Inés Elvira. Excelente introducción. Ya con ella nos pones a reflexionar y, por supuesto, iniciamos entonces la presentación de nuestros excelentes panelistas. Nos acompañan el día de hoy Sandra Patricia Álvarez Franco, coordinadora local de Pacto de Productividad. Sandra Patricia es una profesional en psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, con experiencia en estructuración e implementación de estrategias que permiten entornos laborales más abiertos e inclusivos, desde un enfoque social y de derecho. Catedrática universitaria en el área de psicología social y organizacional. Diseño y ejecución de proyectos de transferencia de conocimiento a entidades públicas y privadas. Conferencista y facilitadora en temas relacionados con la inclusión social,
educativa y laboral de personas con discapacidad, diseño y publicación de diferentes documentos técnicos sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Está vinculada al programa de Pacto de Productividad desde hace 10 años como parte del equipo que diseñó el modelo territorial sobre inclusión laboral para personas con discapacidad que tiene hoy el país, y es la coordinadora técnica desde hace 5 años. Bienvenida, Sandra Patricia. Lidia. Muchas gracias. Buenas tardes. Presentamos ahora a María Nancy Flores Lozano, instructora del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios del SENA, es administradora de empresas de Colombia, magíster en educación de la Universidad ICESI de la ciudad de Cali, instructora del SENA Regional Valle hace 16 años. Desde el año 2013 ha trabajado con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. María Nancy, bienvenida. Muchas gracias, Rocío y Livia, por la invitación. Muy bien. Nuestra última panelista, y por supuesto no menos importante, Adriana Lucía Sierra Arango. Adriana Lucía es jefe de Bienestar y Responsabilidad Social, Industria Colombiana de Café, SAS Colcafé. Es trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana con estudios en Desarrollo Organizacional y Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible en el Instituto Técnico de Monterrey de México. Negociación de conflictos, desarrollo social a escala humana, educación para la competitividad. Docente universitaria por más de 17 años en pregrado y posgrado en varias universidades de la ciudad de Medellín. Actualmente se desempeña como jefe de Bienestar Laboral y Responsabilidad Social en Industria Colombiana de Café, SAS Colcafé, en donde trabaja hace 18 años. Lidera los procesos de bienestar laboral para el colaborador y sus familias, el relacionamiento estratégico con grupos de interés como comunidades vecinas. Desde el 2010 ha acompañado y liderado la práctica de inclusión laboral y social de personas con discapacidad de la compañía, la cual ha sido destacada como caso de éxito a nivel nacional e internacional. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida, Adriana Lucía. Muchas gracias, buenas noches para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, entonces pues sin más preámbulos vamos a hacer el inicio a nuestra primera intervención. Una primera intervención que tendrá un tiempo de 15 minutos y que pues de alguna manera es distribuido entre ustedes tres. Y esa primera intervención nosotros queremos que cada una presente su institución y nos cuente acerca de su labor con la población con discapacidad intelectual. Cualquiera de las tres puede empezar, así que les doy la palabra. Muchas gracias. Si quieren, inicio yo. Bueno, les cuento entonces, Colcafé es una empresa subsidiaria del Grupo Nutresa. Nosotros nos dedicamos a la producción y comercialización del café y sus derivados. Somos pues una empresa nacional e internacional, tenemos exportaciones a más de 41 países en el mundo. En el tema de inclusión social y laboral, Colcafé tiene varias líneas de gestión. La primera línea, y que la consideramos como el eje de nuestra práctica, es la vinculación laboral de personas con discapacidad. Es una práctica que tenemos desde el 2010. Hemos tenido más de 81 personas vinculadas a la compañía en todas con todas las discapacidades, incluida la discapacidad intelectual. La segunda línea de gestión es que también tenemos vinculación de aprendices para con discapacidad, y también las personas han podido hacer pues su práctica en la compañía, y cuando no se puede, pues debido a que no es el estudio acorde como a lo que nosotros hacemos, lo que hacemos es cederlos a otras instituciones, pero les damos pues la posibilidad de que puedan hacer su práctica profesional o técnica o tecnológica. Nuestra tercera línea de gestión está dirigida a la inclusión social.
Esto es una iniciativa que tenemos de voluntariado corporativo con todos los colaboradores de la compañía, quienes aportan de su salario voluntariamente una cantidad, y con esos recursos estamos patrocinando un grupo en situación de vulnerabilidad, de discapacidad intelectual, de la comunidad vecina a la fábrica nuestra en Medellín. Este grupo se llama Alborada, ellos se reúnen 2 veces a la semana y con ellos estamos trabajando todo el tema de desarrollo de habilidades para la vida diaria y para, digamos, como también la empleabilidad. La cuarta línea de gestión nuestra es con estos mismos recursos, estamos patrocinando 21 estudiantes en el ITM, que es el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, en situación de discapacidad, un grupo de estudiantes que son de los estratos 0, 1 y 2, y de todas las discapacidades también hay personas con discapacidad intelectual, son personas pues que realmente no tienen cómo pagar sus estudios de educación superior. La quinta línea es una línea de apoyo a los colaboradores que tienen hijos con discapacidad. Para eso la compañía tiene un beneficio especial y les ayuda con un auxilio económico. Y finalmente también tenemos unas alianzas comerciales con instituciones que trabajan con discapacidad intelectual, en donde ellos son nuestros proveedores para obsequios, artículos de bienestar que entregamos a los colaboradores y sus familias. En esta misma línea, nosotros promovemos el emprendimiento de las fundaciones en las ferias de bienestar que realizamos en la compañía. Ok, si les parece, continúo yo. Sí, Bueno, claro. yo represento el programa Pacto de Productividad, que es una iniciativa de varios socios. Entre ellos está la Fundación Corona, está la Fundación Saldareda Concha, está el SENA, está el Ministerio del Trabajo y 4 cajas de compensación en 4 ciudades del país, en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira. El programa Pacto de Productividad lleva ya 11 años, desde el 2009, que arrancó siendo un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y luego, a partir del 2015, se convirtió en un programa dedicado a hacer transferencia de un modelo que diseñamos en la primera parte de Pacto a todos los actores sociales que tienen que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y aquí me quiero detener un poco y es poderles contar qué es eso de ese modelo, porque a veces resulta ser un poco difícil de comprender, pero básicamente lo que nos dimos cuenta era que había muchos actores sociales de este ecosistema que tiene que ver con la inclusión laboral, muchos de ellos desarticulados, haciendo cosas diversas, paralelas, donde los recursos se estaban desperdiciando, donde tenían una mirada frente al tema de la discapacidad muy diferente, donde no todos estaban alineados con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y donde más o menos había como cuando la casa está desarreglada y es necesario que como que alguien llegue a organizarla, pues digamos que ese fue el rol que vino a asumir el programa Pacto de Productividad en relación con convertirse en un articulador de ese gran ecosistema, en crear unas pautas técnicas, unos lineamientos técnicos para los diferentes actores que le dijera a usted de Ministerio del Trabajo, como cabeza del sector, le corresponde hacer esto bajo estas pautas. Usted de SENA, que es formación para el trabajo, pues digamos que lo que debería poder hacer es esto. Ustedes, organizaciones de personas con discapacidad, fundaciones, ONGs, empresas, personas, como que cuál era el rol de cada uno de ellos dentro de este gran modelo. Entonces, nos hemos dedicado a eso, a fortalecer la capacidad institucional, la capacidad de los funcionarios, de los colaboradores de las diferentes entidades que les mencioné, para que el tema de la inclusión laboral sea cada vez una realidad, ¿sí? Todavía estamos lejanos a estar en ese ideal, que es lo que fija un modelo básicamente uno le dice, este es el ideal,
Y pues la idea es que nosotros estamos trabajando hacia ese ideal desde el programa Pacto de Productividad. Entonces, frente al tema de que, digamos, cómo ha sido nuestro trabajo con la población con discapacidad intelectual, pues básicamente en la primera etapa que les comentaba del proyecto, tuvimos la oportunidad de, a través del SENA, de formar a cerca de 211 personas con discapacidad en las 4 ciudades del país. Y digamos que de estas personas, muchas de ellas llegaron al mercado laboral a través de ser practicantes SENA, ¿sí? La práctica SENA, finalmente, este tipo de contrato lo que ha servido es para que el empresario, uno, conozca a las personas con discapacidad. Bajo esta figura o modalidad de contrato a veces se tienen menos prevenciones de si me toca quedarme con la persona y si la persona no me sale tan buena, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, la práctica le permite a la persona con discapacidad darse cuenta si eso es lo que le gusta y si eso es a lo que se quiere desempeñar. Y para el empresario, pues le ayuda a desmitificar una cantidad de ideas erróneas que se tiene frente a la discapacidad. Y otro trabajo que hemos hecho, no directamente con las personas, pero sí con entidades o instituciones que trabajan con las personas con discapacidad, ha sido fortalecer técnicamente a esas instituciones, a esas entidades que han venido prestando servicios de apoyo a la población para que se cierre un poco más la brecha que hay entre la población y las oportunidades laborales. Entonces, en la medida en que esas instituciones, que son muchas, en la mayoría de entidades, fundaciones, ONGs que existen en el tema de discapacidad, la mayoría son relacionadas con las personas con discapacidad intelectual. Entonces, en la medida en que estas instituciones también estén alineadas con el modelo, con las prácticas desde la convención, pues en esa medida también vamos a lograr que esos procesos de vinculación sean a largo plazo y que sean satisfactorios tanto para la persona con discapacidad como para el empresario. Entonces, eso es así como a grandes rasgos lo que somos y en lo que hemos trabajado en el tema de personas con discapacidad intelectual. Muchas gracias, Sandra Patricia. Entonces nos queda María Nancy, importante referente del SENA. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y en nombre del SENA agradezco al Nodo Centro Educación Inclusiva y Discapacidad por la invitación para participar en este espacio de diálogo. Bueno, pues el SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en ese desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para incorporar en el desarrollo a personas que contribuyen al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Podemos decir que el SENA cuenta con 33 regionales, 118 centros de formación, 33 agencias públicas de empleo y su objetivo es brindar formación técnica y tecnológica a los colombianos interesados en formarse para el trabajo y para aquellos que desean crear empresa. El compromiso con la formación de las personas con discapacidad intelectual se puede evidenciar en el SENA desde el año 2007, con el programa SENA Incluyente, el cual pretende brindar formación para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. En este sentido, el SENA articula su misión institucional para adelantar procesos formativos para jóvenes y adultos en situación de discapacidad, tendientes a garantizar el goce pleno, sin discriminación, en condiciones de igualdad, al derecho a la educación y a la formación para el trabajo y el desarrollo humano en torno a una política pública de inclusión educativa. Y para dar respuesta a las necesidades formativas para el trabajo y el desarrollo humano, a través de un convenio interinstitucional entre el SENA y la Fundación BESBADIS, llega en el año 2013 a nuestro Centro de Gestión Tecnológica de Servicios de la Regional Valle, un grupo de 20 jóvenes en condición de discapacidad intelectual con un componente especial de 0 lectura, 0 escritura, para desarrollar un programa de almacenamiento, empaque y embalaje de objetos. Y es ahí donde inicia mi experiencia. En primera instancia y debido a, pues, a esas barreras mentales que tiene uno, pues afloran emociones, sentimientos y hasta cuestionamientos.
el miedo, la incertidumbre, la angustia, el pobrecito, me van a pegar, bueno, porque a mí, entre otras muchas. Luego, pues el SENA nos da una capacitación al grupo interdisciplinario que iba a atender esa formación para trabajar con las personas con discapacidad intelectual. Luego, a título personal, opté por el aprendizaje autónomo, investigación de todas las experiencias de España, a nivel de América. Bueno, la investigación y todo era encaminada a lograr una concienciación que requería para ejecutar mi labor como instructora. En esa ejecución de la formación, el aprendizaje fue de doble vía, tanto para ellos como para mí. Cuando me dieron la capacitación inicial, pues me dijeron, no, tranquila, ellos son muy visuales, tú solo dedícate en ese punto de lo visual y verás que te va a ir muy bien. En el desarrollo de la formación me di cuenta que eso no era así. ¿Qué aprendí? Que hay que ver al aprendiz desde la individualidad y desde sus capacidades. Bueno, en esta instancia hay algo muy importante a resaltar, y es que tras varios meses de formación, de convivencia, de observación, me inquieta cómo ellos, al portar un camibusto con un orgullo, a veces alardeaban de él. Me encuentro con un escenario hermoso de seres humanos con ganas de vivir, de aprender, de gozarse la experiencia SENA. Y esto pues fue lo que me impulsó a ingresar a mi maestría en educación en la Universidad ICESI. Soy una convencida de que mi Dios lo coloca a uno donde lo debe de colocar. Inicialmente lloré, pataleé, pero cuando ya me encontré con esta experiencia tan bonita, me impulsó a mi maestría, y yo creo que gran parte de ahora de todo lo que yo en mi carrera se lo agradezco a esos primeros 20 jóvenes que llegaron a mi vida por esas cosas de la vida. Siempre en el desarrollo de la formación, pues me fui cuestionando como instructora, ¿y qué más puedo hacer desde mi saber pedagógico? ¿Qué estrategias, qué técnicas didácticas voy a utilizar? Y en este sentido, pues, ¿qué actividades de enseñanza, aprendizaje voy a plantear? ¿Sí? En una de mis clases en la universidad estábamos viendo a Howard Gardner y las inteligencias múltiples, y bueno, ahí fue como que una lucecita se me prendió, y comencé a implementar desde allí, desde la individualidad, esas inteligencias múltiples. Ahí yo entendí que, bueno, el aprendizaje no es estático, ¿sí? El ambiente de formación se convierte en un escenario móvil, por tanto, lo que no se pudo lograr con una estrategia planteada, se puede lograr con otra estrategia que emerge de la misma dinámica de la búsqueda y de plantear nuevas formas de que el aprendizaje suceda. Por tanto, reconocer al ser, y trascender en la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación fue muy importante. Bueno, hay muchas evidencias y resultados sustentados en esa transformación del ser, pero por tiempo, pues en este momento no se los puedo compartir, pero sí les puedo decir que fueron 20 aprendices con discapacidad intelectual, con el componente especial de cero lectura, cero escritura, de los cuales se graduaron 19, 6 de ellos llevan más de 5 años laborando en empresas como El Costo, Home Center, El Corral, Juan Valdés, bueno, entre otras. Y desde ahí he venido trabajando con los aprendices con discapacidad intelectual, apoyando a los compañeros en la asesoría de grupos nuevos o aprendices incluidos en oferta regular, apoyando la divulgación de la política institucional, la capacitación a la comunidad educativa a nivel regional y nacional. Muy bien, María Nancy. Pues tenemos, como ustedes oyen y observan, un panel de lujo, y conociendo ya las instituciones, pues vamos a dar paso también ya a las preguntas más puntuales. Por eso mi compañera Livia hará la segunda intervención para darles las preguntas que queremos, con las que queremos continuar. Gracias, Rocío. Bueno, las preguntas de estos diálogos fueron pensadas justamente desde el marco temático que planteó Inés Elvira inicialmente. Y en ese se preguntas de cara a los desafíos y a los inmensos que hay para el mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual.
Entonces, vamos a realizar en este momento la segunda intervención de las panelistas. Nos vamos a tomar esta segunda intervención, 15 minutos distribuidos entre las tres. Y voy a realizarles las preguntas que queremos que articulen para esta segunda intervención. La primera pregunta dice, ¿cuál es la oferta educativa actual para las personas con discapacidad intelectual de cara al mundo laboral? Y la segunda pregunta dice, para las personas con discapacidad intelectual, ¿cuáles son las competencias de formación requeridas para el mercado laboral actual, teniendo en cuenta que para ellas han prevalecido las oportunidades laborales en áreas operativas de baja calificación, muchas de ellas con tendencia a desaparecer o ser automatizadas? Bueno, ¿quién de las tres quisiera iniciar con su intervención? Bueno, yo creo, bueno, voy a iniciar yo entonces. María Nancy, adelante. Perfecto. Bueno, entonces uniendo las dos preguntas, podemos decir que el SENA cuenta con una política institucional para la atención de las personas con discapacidad a través de un enfoque de derechos que promueve de manera progresiva y convergente el acceso en igualdad de oportunidades a los servicios de la entidad, a fin de impactar de manera pertinente de acuerdo con la dinámica del mercado laboral, en la productividad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esta política pues tiene 8 principios orientadores para la atención de las personas con discapacidad, entre los que puedo citar en este momento los ajustes razonables, el diseño universal, la equidad y ese enfoque diferencial que asume la discapacidad desde un enfoque de derechos y bajo una noción de diversidad, entendiéndola como una condición y no como una enfermedad o limitación. Por tanto, el SENA cuenta con una ruta de atención como mecanismo para focalizar esta población con discapacidad intelectual y ellos pueden llegar a nosotros por diferentes medios. Por los centros regionales de atención a personas con discapacidad, los usuarios individuales que llegan a la Agencia Pública de Empleo del SENA, la demanda social que llega a nuestros centros de formación, las instituciones o programas de gobierno, las fundaciones y organizaciones de población con discapacidad, los espacios interinstitucionales de articulación. Bueno, cuando llegan esas personas a la Agencia Pública de Empleo, pues hay una orientación ocupacional, pues esta puede ser individual, puede ser grupal, y ahí se realiza la caracterización e inscripción en el aplicativo. Se apoya con la determinación de ese perfil ocupacional y se orienta de acuerdo con la oferta institucional del momento, ¿sí? Uno de los factores relevantes es que cuando la persona ingresa al SENA, ya caracterizada, cuenta con la oportunidad de un acompañamiento desde el inicio. Y asimismo se pueden realizar los ajustes razonables a que haya lugar. Es así como las personas pueden acceder a la formación, ya sea titulada, complementaria, a la inserción al mundo laboral o al emprendimiento, ¿sí? Y como respuesta a las necesidades del mercado laboral, el SENA ha elaborado programas de oferta cerrada para los convenios interinstitucionales, para las empresas, fundaciones y demás entidades que ven al SENA como un aliado estratégico. Estos programas que han sido de oferta cerrada, ahí puedo citar como el auxiliar de servicio de apoyo logístico, el auxiliar logístico en almacenes de cadena, el auxiliar de apoyo logístico en eventos de servicios empresariales, el auxiliar de apoyo al cliente, el auxiliar de almacenamiento, empaque y embalaje de objetos. Hablando de la oferta regular y como ejemplo, les puedo decir que este año a nivel nacional tenemos en formación 2.269 personas con discapacidad y de ellas el 7% son con discapacidad intelectual en los diferentes programas de formación como operarios, como auxiliares, como técnicos, como tecnólogos. Cuando ustedes dicen que esa oferta, de pronto, ¿cuál es la oferta? La verdad es que la oferta está abierta y es nuestro catálogo y ahí vemos a la persona desde la individualidad y desde sus habilidades y sus capacidades. Es así como podemos tener técnicos en dibujo arquitectónico, técnicos en diseño de integración multimedia, en impresión de Oxford,
También podemos tener los tecnólogos en producción multimedia, negociación internacional, tecnólogos en gestión administrativa, en gestión bibliotecaria, en gestión contable y financiera. Bueno, son muchos los programas en este momento en los que tenemos, así sea un aprendiz por programa de formación, y están integrados a esa gran comunidad educativa. Muchas gracias, María Nancy. Sandra. Hola. Bueno, pues es una pregunta bastante interesante, porque digamos que lo que nosotros hemos podido monitorear durante estos años que hemos trabajado en la inclusión laboral de las personas con discapacidad es que el tema de formación todavía sigue un poco desconectado del mundo laboral, ¿sí? Y sigue desconectado en la medida en que las personas se siguen formando en oficios, a veces que no están relacionados con las necesidades de las empresas, oficios que finalmente muchas veces se forman en muchas cosas, y muchas de esas cosas no redundan o no los lleva a una vinculación laboral efectiva. Entonces, todavía existe un poco de desconexión dentro de la oferta educativa y lo que están esperando las empresas. A veces a las personas se les forman en las mismas cosas o en las mismas áreas, y parece que pudiera ser porque falta mucha información, información que uno debe ir consiguiendo desde esa formación media, donde uno va más o menos empezando a pensarse qué es lo que va a hacer de su vida profesional, ¿cierto? Y en el colegio se comienzan, digamos que a tener esa información de qué es lo que está pasando en las universidades, que están ofreciendo las universidades, que están requiriendo las empresas. En algunos colegios se hace la orientación socioocupacional, sin embargo, no se hace para las personas con discapacidad en muchos casos, sino se hace para la población en general, mucho menos para la población con discapacidad intelectual. Entonces, a veces casi que están predeterminadas, como lo decía Inés Elvira, a estudiar como lo mismo, y lo mismo en áreas muy operativas. Pero esto viene todavía sucediendo porque hay un estigma muy grande que tienen las personas con discapacidad, y es que no aprenden. Entonces, como el tema de la formación, sea técnico, tecnológico o universitario, requiere que las personas pues tengan procesos de aprendizaje, entonces, y como se piensa que no aprenden, entonces muchas veces no se piensan que puedan llegar a esos niveles, digamos que educativos superiores. Y también en muchos casos, la persona con discapacidad se le ha dado como un rótulo, como desde el diagnóstico médico, y con ese diagnóstico, con ese rótulo, es muy difícil que se vean realmente cuáles son las particularidades, cuáles son las capacidades de esa persona, cuáles son esas competencias, qué es lo que esa persona quiere hacer, para que asimismo, desde esa red de apoyo que debe existir alrededor de las personas con discapacidad intelectual, y digamos que en general de todas las personas con discapacidad, pues realmente se le incentive y se le motive a estudiar lo que quiere, pero también, digamos que muy orientado con unas habilidades muy, digamos, de toma de decisiones muy bien cimentadas. Entonces, yo pienso que vamos hacia allá, se han hecho avances, lo que mencionaba María Nancy en cuanto a lo que ha venido haciendo el SENA con su política institucional, con toda la oferta educativa que tiene, el hecho de que lleguen a todos los departamentos y a todas las ciudades y municipios del país. Eso facilita mucho más que por lo menos haya formación para el trabajo, pero hay que seguir dando pasitos para que subamos de ser auxiliares a ser técnicos, que ya hay técnicos con discapacidad intelectual, pero que podamos darle también la oportunidad a ser tecnólogos. Nosotros en muchos casos hemos recibido quejas de personas y de padres de familia que dicen, oiga, pero es que como es tecnólogo, dicen que él no puede aprender y que entonces él no va a poder estudiar esa tecnología. Entonces, aquí viene otro problema, y es que en general, en todas las instituciones, el tema de la calidad, ¿sí? El tema de la calidad educativa, el que hay un estándar que diga que es que la tecnología se cursa en 3 años y no se puede cursar de pronto en 4, que podría ser un ajuste, y es darle un poco más de tiempo para que esa persona pueda adquirir las competencias necesarias para ese
para esa tecnología o incluso para esa educación superior. Entonces, esto implica también de parte de las entidades de formación, implica un esfuerzo económico, porque hay que pensar en hacer ajustes a los currículos, ¿sí? No dar todo igual o lo mismo para todos, porque no todos son iguales, cada uno tiene un proceso diferente y unas habilidades y unas competencias diferentes. Sin embargo, a veces les queda complicado el decir vamos a hacer un ajuste o vamos a tener todos nuestros programas ajustados, y a veces la oferta entonces se centra solamente en algunos de los programas que puedan estar ajustados o que puedan tener esos ajustes razonables en el diseño curricular. Entonces, son muchos los retos y basados en el nombre que tiene este webinario, pues son muchas las tensiones también que se generan alrededor de la formación, y en la medida en que no hayan esos perfiles que necesita el mercado laboral, pues vamos a tener muchas más frustraciones para el momento en que tengan que llegar las personas con discapacidad como al mundo laboral. Y quiero unir esto con algo que es muy importante, y es que cuáles son esas competencias que está esperando el empresario, ¿cierto? En ese momento están siendo mucho más valoradas, más que las competencias técnicas o duras, son las competencias blandas. Las personas que tengan competencias blandas o competencias socioemocionales. El tema de social tiene que ver con todo el tema de relacionamiento, de habilidades para pedir un favor, de saludar, de seguir instrucciones, de poder comunicarnos adecuadamente. Y en la parte emocional es el poder tener una autoestima, un autorreconocimiento, un ajuste en el contexto laboral, el que yo pueda tomar decisiones. Los empresarios están valorando muy bien que las personas tengan buenas habilidades socioemocionales. Entonces, en esto ayuda mucho, uno, la familia, pero también ayudan estas instituciones que acompañan los procesos, por ejemplo, de formación técnica, tecnológica de las personas, para ir nivelándolas en los casos que no hayan que las personas no tengan esas competencias, porque esas competencias las aprende uno en la familia y también en los contextos educativos. Entonces, es importante trabajar también mucho y darle como mucho mayor valor a todo el tema de las habilidades o las competencias socioemocionales. Yo creo que hasta ahí dejaría la respuesta a esta segunda pregunta. Muchas gracias, Sandra. Adriana. Bueno, realmente me voy a pegar, digamos, como a la ponencia de Sandra. Y efectivamente todavía nosotros desde la empresa, desde la industria, vemos un divorcio y una brecha grande entre la educación y lo que las empresas estamos necesitando. Y como lo decía ella al final, que me parece supremamente acertado, las competencias más valoradas en este momento por las compañías son esas competencias que tienen que ver con la capacidad de adaptación, con la innovación, el agilismo, la analítica de datos para poder tomar decisiones. Y ya dentro de las, digamos, como de las competencias duras, y es que donde nosotros hemos encontrado un desbalance mayor, es en todo el tema de la digitalidad, del manejo de las tecnologías, y Inés Elvira lo relacionaba al principio. Realmente se está necesitando esa competencia a todos los niveles. O sea, ya para las organizaciones, quien no sepa manejar un computador realmente no se acomoda a los perfiles de la compañía. Entonces, si la educación para las personas con discapacidad intelectual lograra reforzar esas competencias, las organizaciones pudiéramos hacer esos ajustes razonables para que ellos pudieran acceder no solo a los puestos que tradicionalmente han accedido, a los que se refieren, como es por ejemplo las técnicas manuales, el empaque, la distribución de documentos, que son muy válidos, son valiosos y son muy importantes, pero que pudiéramos poder ir calificando y cualificando un poquito más a las personas con discapacidad intelectual para que puedan acceder a unos puestos
de mejor calidad. Y como lo decía también pues Sandra, es poder que vayan pasando del nivel técnico a un nivel tecnológico y por qué no a un nivel ya superior para que puedan con eso acceder a unos mejores, a ocupar unos mejores cargos. Muchas gracias, Adriana. Bueno, son unas respuestas muy interesantes que podríamos sintetizarlas en la necesidad que hay de fortalecer y de ampliar la oferta de formación que se les está ofreciendo a los jóvenes con discapacidad intelectual. Pero antes de eso, creo que hay un elemento muy importante que mencionó Sandra y es el de la orientación socioocupacional, no como algo optativo para algunas personas, sino realmente para los jóvenes que se encuentran cursando educación media, poder tener una orientación socioocupacional que les permita tomar decisiones asertivas a la oferta, pero también frente a sus necesidades y frente a sus expectativas. Muy importante también el tema del diagnóstico. El diagnóstico médico está seguramente claro desde que tienen, digamos, la etiqueta de que son personas con discapacidad intelectual, pero lo que necesitamos no es el diagnóstico, sino una caracterización que nos permita justamente dirigirlos hacia la oferta que hay y hacia dónde su perfil se acomodaría más, de acuerdo, por supuesto, también con expectativas y con sus intereses. Creo que hay un llamado aquí interesante a la cualificación y a la calificación de los títulos y de los niveles de formación que pueden obtener los jóvenes de discapacidad intelectual. Por supuesto, las empresas están seguramente dispuestas a los ajustes razonables y los apoyos que se requieren, siempre y cuando haya una flexibilidad curricular, que instituciones formadoras amplíen la formación de las personas con discapacidad intelectual hacia estos puntos interesantes que mencionan panelistas, como el manejo de las tecnologías, la toma de decisiones, la independencia y, por supuesto, un tema muy importante que resaltaron mucho, las competencias socioemocionales, que estarían desde el acompañamiento de la familia, pero también de las instituciones de educación y de las instituciones que los están formando para ese mercado laboral. Bueno, doy paso entonces a mi compañera Rocío para que nuestras panelistas puedan hacer su tercera intervención. Muy bien, entonces esta tercera intervención también consta de 15 minutos, como lo hemos venido haciendo, y también de 2 preguntas. Una es, ¿cuál consideran ustedes que debe ser la oferta laboral para personas con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta la transformación de las empresas, el avance digital y la automatización, entre otras? Una mirada institucional desde cada uno de sus escenarios laborales. Y la otra pregunta es, ¿cómo ha sido la experiencia formativa y o laboral con las personas con discapacidad intelectual y las empresas contratantes? Un espacio en donde al inicio ustedes habían tratado de darnos un panorama y este es un espacio, un momento para que puedan ampliar esa percepción. Adelante. ¿Quién quiere empezar? Si quieren, inicio yo en esta ocasión. Bueno, ¿cuál ha sido como la experiencia frente al tema de la inclusión de las personas con discapacidad desde la mirada, digamos que del programa? Pues ha sido bastante positiva y bastante positiva en el sentido en que cada vez más estamos ajustando, alineando y como sincronizando muy bien qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tiene que pasar en las personas y qué tiene que pasar en las empresas para las vinculaciones. Y en este sentido, frente al tema de las personas con discapacidad, es muy importante el tema de desmitificar todo el tema de todos esos sesgos que hay, porque hay unos mitos alrededor de toda la discapacidad y de todas las categorías de personas con discapacidad frente a las personas con discapacidad
intelectual e incluso psicosocial, sí que hay más mitos y más estigmas, ¿cierto? Entonces, parte de que nos haya ido bien en las empresas es ese buen proceso que hay que hacer en la empresa de prepararlo y desmitificar, el de quitar ese velo de que hay a veces como de duda frente a lo que pueden hacer las personas con discapacidad o lo que no pueden hacer, el de poderle decir al empresario que seguramente va a poder estar acompañado con un experto en discapacidad, pero que ese experto tendrá que irse y que naturalmente esta persona se tendrá que ajustar dentro del contexto laboral. Entonces, hace poco nosotros sí, tuvimos una buena experiencia con empresas públicas de Medellín, donde estamos terminando de hacer una asesoría que lleva un largo tiempo. Y a través de empresas públicas de Medellín hemos tenido 2 grupos de jóvenes con discapacidad intelectual que se han venido formando a través del SENA en lo que es gestión administrativa para ocupar, pues básicamente plazas en diferentes áreas de la organización. Y ha sido, digamos que, una experiencia gratificante para los jóvenes el poder trabajar en una gran empresa que los está midiendo por sus competencias, porque realmente están dando valor agregado a la compañía. Y pues para la persona finalmente el tener dentro de su hoja de vida la experiencia de haber estado haciendo la práctica en empresas públicas de Medellín, pues realmente le abre otras oportunidades en otras empresas. También hicimos un proceso de inclusión para 20 funcionarios en diferentes áreas también de la organización, ya con contrato a término inicialmente a 1 año. Y dentro de ese grupo se ubicó una joven con discapacidad intelectual en la parte también de auxiliar administrativo. Las áreas de auxiliar administrativo y las áreas en general administrativas son unas áreas donde hemos visto que en general pues todas las empresas tienen área administrativa y por ende siempre van a haber vacantes en esas áreas y de pronto hay mayor probabilidad de que se puedan ubicar allí porque hay mayor cantidad de vacantes, ¿sí? Sin embargo, el reto nuevamente está en que se orienten a los jóvenes para que ellos puedan tener un abanico más amplio de dónde se pueden ubicar. Yo creo que a veces son como los mismos miedos que incluso las personas que trabajamos en este tema tenemos y que no han hecho que también nuestros jóvenes vayan avanzando en la misma medida en que las empresas lo están requiriendo y en, digamos que en las áreas que se están requiriendo. Y, por ejemplo, ahorita con todo este tema de la pandemia, donde este tema de las plataformas era un poco desconocido para todos nosotros, que a la carrera nos tocó aprender a manejar Zoom, Meet, Teams, pues para los jóvenes con discapacidad, muchos pues no lo veíamos como trabajando a través de una pantalla de Zoom. Y resulta que ahora hay jóvenes con discapacidad intelectual que están haciendo teletrabajo desde sus casas, experiencias no nuestras, sino experiencias de otras fundaciones como Corporación Síndrome de Down, donde tienen 2 jóvenes haciendo teletrabajo en este momento. Es decir, ellos cuando empezaron la pandemia inmediatamente los enviaron a la casa, hicieron todos los ajustes razonables, el acompañamiento, no se lo imaginaban que fuera posible y efectivamente esos jóvenes están en este momento en teletrabajo. Y el resto de los jóvenes que estaban más o menos condenados a irse para su casa a no hacer nada, pues rápidamente la entidad tuvo que comenzar a implementar esta plataforma para hacer la formación de los jóvenes y seguir haciendo ese acompañamiento con ellos. Y pues nos dimos cuenta que de pronto nosotros mismos no nos habíamos dado la oportunidad de entrenarlos a ellos en temas de tecnología. Entonces, finalmente el reto también está en los que trabajamos con los jóvenes para jalonarlos hacia esa digitalización que mencionaba Adriana, ¿sí? Seguramente van a poder adquirir esas competencias, pero seguramente nosotros también tenemos que creer que ellos lo pueden hacer. A medida que nosotros no lo creamos, pues va a ser difícil también transmitirle de pronto como esa idea al sector empresarial. Pues desde el programa Pacto de Productividad hemos incentivado el ofrecer mucho más información para que las personas con discapacidad sepan lo que requieren las empresas y yo creo que nos toca seguir haciendo un trabajo muy fuerte en validar nuestros jóvenes a qué se van a dedicar en un futuro, ¿sí? Seguramente, y pensar en esos jóvenes que apenas vienen atrás, que dentro de 20 años se van a encontrar con un mundo totalmente diferente al de ahora y no podemos seguirlos formando en las mismas cosas.
No podemos pensar que solamente va a ser empaque o que solamente va a ser en áreas administrativas, como de pronto ahora lo vemos, sino que las oportunidades van a comenzar a migrar hacia otras formas de trabajo, que el teletrabajo va a ser una opción para la mayoría de las personas y que también tenemos que pensar en formarlos. Entonces, pues era básicamente lo que quería mencionar frente a esas preguntas. Muy bien. Si quieren, Gracias. Les cuento también como de nuestra experiencia con las personas con discapacidad. Nosotros iniciamos como todo este proyecto de inclusión laboral desde el 2010 y les confieso, realmente incluimos discapacidades, excepto las discapacidades intelectuales, porque teníamos sesgos frente a eso, los mismos miedos, los mismos mitos, pues de que no se podían adaptar a un medio laboral, de que no eran capaces de trabajar en la compañía. Pero sí tuvimos una iniciativa de la mano del SENA de recibir un grupo importante de muchachos estudiantes auxiliares de apoyo logístico que hicieron su práctica en la compañía. Ingresaron 9 personas a hacer su práctica en el centro de distribución nuestro, recibieron pues como toda su inducción y orientación y nos fuimos dando cuenta a medida que evolucionaba la práctica que muchos muchachos de estos, por ejemplo, aprendieron rápidamente a manejar los equipos de radiofrecuencia, que es un sistema que tiene la compañía para hacerle toda la trazabilidad al producto y saber en qué lote está almacenado y para qué cliente va. Y estos chicos interpretaron la radiofrecuencia, sabían leer los datos que arrojaban al computador, los sabían manejar, tenían toda la capacidad de poder denunciar si algo no estaba bien o si algo sí estaba bien, y vimos que realmente eran más mitos y creencias que teníamos nosotros y que estos muchachos con discapacidad intelectual eran perfectamente capaces de trabajar en las compañías. De ese grupo vinculamos 3 personas que todavía están con nosotros, una niña y 2 chicos, y lo más emocionante de esto es porque realmente siempre la discapacidad está ligada a la pobreza. Ahí hay un círculo, pues un círculo vicioso que se va cada vez como ahondando más porque mientras la discapacidad hay menos posibilidades de empleo y si hay menos posibilidades de empleo, entre la pobreza se agranda, las brechas son mucho más grandes cada vez más. Y con estos 3 muchachos hemos podido observar una transformación supremamente interesante. Estos muchachos pasaron de ser los dependientes, los marginados de su familia, de su barrio, a ser autónomos, a ser independientes, a ser cabeza de familia, a tener proyectos de vida, a pensar en comprar una vivienda, en pagar, en financiarse estudios más allá porque ellos ya están pensando en que van a estudiar algo más porque quieren ascender en la empresa, o sea, quieren ocupar otros cargos, entonces se están perfilando. O sea, eso lo que hizo fue demostrarnos que sí son capaces. De hecho, estamos pensando de aquí en pues para otras posibles vinculaciones, pensar en personas con discapacidad intelectual. De esto, obviamente, de la mano de instituciones, porque pues hemos tenido que hacer muchos ajustes en el proceso de selección, en los perfiles, los puestos de trabajo han tenido que sufrir algunas modificaciones, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo y a dar la pelea por ese lado y nos han dado buenos resultados. Esa experiencia pues realmente la queremos compartir porque nos ha demostrado que realmente eran más los sesgos y los mitos que teníamos nosotros que lo que realmente estos muchachos pueden hacer y lo pueden hacer. Ellos lo pueden lograr. Muy bien, bueno, a nuestra última invitada. Ahí me ven bien. Bueno, entonces, con respecto
a la pregunta, el SENA desde una mirada, desde las necesidades de los sectores, la vocación productiva de los territorios, está llamado, si bien es cierto, todas las empresas están llamadas a una transformación digital, pues nosotros actuamos de acuerdo pues, a lo que nos analiza el Observatorio Laboral, ¿sí? Ya que es quien marca la pauta en los programas que son pertinentes para mantenerlo en nuestro catálogo de oferta y cuáles no, ¿sí? En ese sentido, pues estamos dando respuesta a las necesidades del mercado, dependiendo del programa de formación que esté cursando el aprendiz y dependiendo del perfil de ingreso. En tal sentido, pues si nacen nuevas ocupaciones, se tendrán que modificar los programas, elaborar otros, pero lo que sí es que se tendrán las mismas consideraciones de las que hemos hablado de acuerdo a la política, para que las personas con discapacidad intelectual puedan ingresar a ella. Por tanto, pues no podríamos decir que, o limitar con ese sesgo del que ya se ha hablado, limitar las habilidades y las capacidades de las personas y decirle, mire, usted solo se puede inscribir a este programa o se puede inscribir al otro. No, soy una convencida de ver al ser humano desde la individualidad, y eso es lo que hemos estado trabajando en el SENA, de que ese aprendiz desde la individualidad tiene unas capacidades, y desde esas capacidades, esas habilidades, pues él también se puede desempeñar, ¿sí? Entonces, pues recuerdo mucho cuando inicié en este trasegar con las personas con discapacidad, sí, esas percepciones que uno tiene de que no son capaces, de que ellos no aprenden, pero cuando me di cuenta, claro que se aprenden y aprenden muy bien, solo que tenemos que hacer los ajustes razonables, como el programa en el que yo estuve liderando cuando inicié, un programa de 3 meses de lectiva, 3 de productiva, pues se fue 1 año, y todos esos ajustes se hicieron y los aprendices se logró con ellos toda esa parte de la que también han estado hablando, esas competencias blandas. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, pues debido a su entorno social, todos esos valores con los que debe de llevar, pues a veces no eran como bien recibidos en la empresa. Entonces sí, tenemos que trabajar bastante en el SENA cuando nos llegan los aprendices, algunos más, otros menos, pero por eso es el ajuste razonable en los tiempos, los ajustes razonables en el desarrollo curricular, para poder de que ellos puedan desarrollar esas competencias y alcanzarlas para que en un futuro pues se puedan integrar al mundo laboral. En otro sentido, pues sí, nosotros de acuerdo al Observatorio Laboral, que es el que marca las pautas de qué programas y qué necesidades tiene el mercado, pues asimismo está ajustada nuestra oferta formativa. Y poder decir que con muchas empresas también podemos trabajar de acuerdo a las necesidades. Hay programas de oferta cerrada donde la empresa dice, mire, necesito esto, quiero un grupo con personas con discapacidad intelectual, la queremos formar para ocupar este puesto, y asimismo pues nosotros hemos sido receptivos, la empresa ha sido receptiva, se ha podido integrar a la dinámica SENA en el acompañamiento, la enseñanza, la integración de los procesos de aprendizaje para las personas con discapacidad intelectual. Bueno, y finalmente decirles que sí, nuestra oferta está dada de acuerdo a las necesidades del mercado y actuamos acorde en coherencia con el Observatorio Nacional. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ustedes han mencionado repetidamente en estas conclusiones que tengo, y para poder cerrar un poco esta tercera intervención, debe haber menos mitos
menos miedos, ¿cierto? Y estar convencidos de que, como siempre hemos dicho, la accesibilidad y la tecnología hace la vida de las personas con discapacidad diferente. Hace la vida de nosotros diferente, por supuesto, la hace también para los estudiantes con discapacidad. Una palabra muy importante, un verbo, sincronizar las acciones, me parece de suma importancia porque los lleva a que toda esa sincronización sea dialogada, pero además de mente abierta. Y cuando ustedes hablan de mente abierta, venimos a un futuro. El futuro de ese ser humano individual que tiene sueños, expectativas y que tiene que cumplir dimensiones de calidad de vida. Creo que nos han mostrado que ustedes también evolucionan, que todos evolucionamos y que entramos en otro panorama. Cuando nosotros decíamos la transformación de las empresas y ustedes nos confirman que esto de la tecnología, lo digital, ha sido un valor muy importante, un aspecto que definitivamente será el futuro. Estamos casi que dando las respuestas en este proceso y que seguramente de ahí vienen los cambios y los ajustes en las competencias. Bueno, le doy paso a mi compañera Livia para la cuarta y última intervención de preguntas. Muchas gracias. Rocío, muchas gracias. Bueno, tenemos dos preguntas para esta última intervención. Sin embargo, consideramos que la primera pregunta de este segmento ya no la han respondido un poco en las anteriores intervenciones. Sin embargo, la vamos a hacer por si alguna de las tres quisiera complementar algo más sobre esa primera. ¿Cómo creen que se traduce el desajuste de competencias entre la formación y el mercado para la población con discapacidad intelectual? Creo que Sandra dio algunos elementos sobre esta pregunta también. Adriana, entonces, bueno, quisiera saber si alguna de las tres tiene algo más que complementar para esta pregunta en particular. Pues Livia, mira, sabes que yo quería compartirles una cifra que leí esta semana y que me pareció pues realmente muy triste y de pensarla. Y es que en el Informe Nacional de Empleo Inclusivo dieron una cifra, una estadística, y es que el 61.6% de la población con discapacidad, ahí no hicieron la discriminación de qué discapacidad, es analfabeta. Y de la población con discapacidad en el país, que más o menos está entre el 10 y el 15% de la población total, el 70% no tiene empleo. Entonces uno ahí viendo estas cifras tan grandes y esta brecha tan enorme que hay, y esta desigualdad, por cierto, queda uno pensando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque de todas maneras el medio laboral está pidiendo unos perfiles con unos niveles educativos o por lo menos con unos niveles básicos de conocimiento. Y si nos vamos a ver, un 61.6% de la población analfabeta, ya de hecho van a quedar excluidos del medio laboral, porque de entrada muchas empresas ni siquiera van a poder, van a querer pensar en esas personas y en hacer unos ajustes grandes, muy grandes, a esos perfiles ocupacionales. Entonces ahí, más que una acotación, es una reflexión que nos va a quedar a todos como país y como sociedad. ¿Qué vamos a hacer para cerrar esa brecha educativa en las personas con discapacidad y en especial en las personas con discapacidad intelectual? De acuerdo, muchas gracias, Adriana. Bueno, si María Nancy o Sandra quieren complementar algo más, o paso a la siguiente pregunta. Dice, al finalizar nos gustaría que compartieran desde estas reflexiones y desde sus experiencias de sus instituciones, con las familias, con las personas con discapacidad, que nos compartieran un poco las nuevas miradas, interrogantes y retos de la experiencia. ¿Qué les ha dejado la experiencia a ustedes? ¿Qué se plantean en este momento
Bien han mencionado algunas cosas como la que Adriana acaba de mencionar, pero quisiéramos que aquí se extendieran un poquito más. María Nancy, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Livia. Bueno, aquí en esta pregunta es súper importante una mirada, una reflexión con respecto a mi experiencia. Pues yo creo que el aprendizaje, independientemente del diagnóstico, aprender es una condición humana. El aprendizaje es un enigma, pero sucede. Y es mi labor como instructora, docente y magíster en educación, es seguir creyendo en la diversidad que tiene el sujeto para aprender. Hay que creer en las potencialidades, habilidades, destrezas de la población con discapacidad intelectual. Pues la experiencia me mostró que los logros fueron muy significativos en un corto plazo de esos jóvenes y adultos, porque tenían jóvenes desde los 17 hasta los 25 años, y que fue posible y pueden ser posibles si se trabaja desde las primeras etapas de la edad escolar, que era algo de lo que de pronto en las primeras preguntas también decía, creo que Sandra. Desde la edad escolar es fundamental, porque la experiencia que me dio a mí, todos los jóvenes que yo tuve en ese primer grupo, muchos nunca fueron a la escuela, otros fueron y los devolvían, que porque lo devolvían para la casa y le decían, mire, lléveselo, que él no aprende, él molesta mucho, él lo otro. Entonces los tuvieron 17 años encerrados, 20 años, 25 años, hasta que llegaron al SENA. Por eso eran 0 lectura, 0 escritura. Entonces, las miradas con que nosotros como docentes, instructores, en una institución educativa, veamos a ese ser humano es fundamental. Tenemos que creer en él, tenemos que creer que sí aprende. Y ese es el ejercicio que está realizando el SENA. De hecho, tenemos, como les decía, gran porcentaje de esos 2.269 aprendices, el porcentaje alto son tecnólogos. Tenemos muchos tecnólogos a nivel nacional que están en este momento en nuestros ambientes de formación. Sí, también tenemos unos retos que el SENA tiene, y es seguir con el desarrollo de nuestra política institucional para las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Seguir fortaleciendo las competencias técnicas, actitudinales en la comunidad educativa para brindar más elementos que faciliten la interacción con las personas con discapacidad intelectual y ampliar esa cobertura, continuar promoviendo los ajustes razonables en el desarrollo curricular de los programas de formación, que es vital. Y pues eso va muy unido a que si la población se caracteriza desde el inicio, porque uno de los problemas grandes que de pronto hemos encontrado es que mucha población con discapacidad cognitiva no se quiere caracterizar, no se caracteriza. Ellos dicen que ellos no tienen nada, bueno, la familia tampoco los quiere caracterizar. Entonces, muchos, como nuestro aplicativo Sofía Plus está abierto, y las personas ingresan, se postulan para algún programa de formación, y cuando nos damos cuenta, la persona ya está ahí, pero no se le hizo un acompañamiento desde el principio. A veces nos podemos dar cuenta al mes, a los 2 meses, pero qué bueno que podamos, ahí hay una brecha también que tenemos, y es esa caracterización de las personas con discapacidad que esté en unión con nuestro aplicativo. También tenemos un trabajo mancomunado con los aliados estratégicos en el proceso de autocaracterización de esos usuarios que aspiran a los servicios de la entidad, para poder activar desde el inicio esa ruta de atención con mayor oportunidad y acompañamiento. También tenemos como reto cerrar esa fase final del desarrollo tecnológico para el acceso preferente versus la optimización de los recursos de talento humano y logístico para generar un impacto en la participación de las personas con discapacidad intelectual. Algo súper importante en la experiencia es también contar con esa caracterización familiar. Esa red de apoyo para ese proceso formativo es súper importante,
porque son, se puede decir, como los insumos que aportan al éxito de esa formación profesional integral que el SENA está ofertando y que ellos están recibiendo. Y finalmente decir que las mediciones estandarizadas que describen un coeficiente intelectual, si bien constituyen un insumo a tener en cuenta, no determinan con precisión las actuaciones y alcances de los aprendices con este tipo de discapacidad. Y que independientemente de un resultado numérico de la prueba de coeficiente con la que llegue el aprendiz, es deber de nosotros como instructores, como docentes, y hay muchos docentes, profesores que me están escuchando aquí, es pensarnos qué puedo hacer desde mi saber pedagógico, resaltar esas capacidades a desarrollar en ese aprendiz. Muchas gracias, María Nancy, qué interesante. Sandra, ¿cuáles son esas miradas, esos retos y esos desafíos? Yo creo que son muchos, ¿no? Quedan siendo muchos, y cuando está uno en estos espacios, pues se siente abrumado con la cantidad de cosas que todavía falta porque sucedan en los diferentes actores que tienen que ver con el tema al final, de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Pero yo diría que realmente tenemos que dar el salto a una educación inclusiva de verdad, ¿sí? Nosotros tenemos una política de discapacidad, tenemos muchas normatividad alrededor de la educación inclusiva. Hemos hablado mucho del diseño universal de aprendizaje, pero eso en la práctica muchas veces no se traduce. Entonces, siguen habiendo solamente unos cursos, y entonces si hay este curso ya abierto para personas con discapacidad intelectual, entonces sigamos formando a esta persona ahí, y entonces se crea ahí como un carrusel de la formación, le digo yo, donde se forman en lo mismo, pero a la final las personas no están conectándose en el mundo laboral, porque se formaron muy bien, hicieron su práctica, no sé qué, pero muchos de ellos no se ubican laboralmente. Entonces, pues yo creo que tenemos que realmente dar ese salto al diseño universal de aprendizaje. Eso todavía, eso está muy en lo académico, está muy en lo filosófico, pero en la práctica hace falta que los docentes le pierdan el miedo a realmente a diseñar desde una mirada de la diversidad. Y no solamente pensando en personas con discapacidad o víctimas o LGBTI o afros o indígenas, sino que realmente debería ser una educación inclusiva y no la moda de que ahorita tenemos que formar a las personas con discapacidad y entonces miremos a ver en qué las formamos. Yo creo que realmente nos falta tener espacios abiertos para las personas con discapacidad. En eso la sociedad sigue teniendo esa deuda con las personas con discapacidad, y más en el caso de la discapacidad intelectual. Y realmente perder el miedo hacia dónde ellos pueden de pronto comenzar a migrar, a pensarse en otros espacios donde no los hemos visto, porque es que a veces somos como tan ciegos y entonces pensamos que no pueden. Sí, muy en lo profundo de nosotros pensamos que las personas con discapacidad intelectual todavía no pueden estar aquí o allá o en esta u otra labor. Entonces, yo creo que a veces somos, yo creo que nosotros mismos los que estamos de pronto deteniendo un poco el desarrollo de las personas con discapacidad en otras áreas de formación, y en eso, pues somos todos los que estamos involucrados en el tema de las personas con discapacidad, no solamente el tema de formación, sino que alrededor de todas esas entidades que hay de apoyo a la población con discapacidad, pues nos tenemos que pensar que ha faltado de nosotros para lograr realmente dar esas oportunidades. Nos falta dar muchas oportunidades, y en la medida en que las personas con discapacidad no se estén formando en lo que requiere el mercado laboral, pues ¿qué va a pasar? Que van a ser muchos los que están por fuera de ese mercado laboral, como lo mencionaba Adriana, en esas cifras tan altas de desempleo que ahora con esta pandemia, si antes era el desempleo de las personas con discapacidad era tan alto que ni siquiera las cifras actuales de desempleo con la pandemia ni medianamente las alcanzan, ¿sí? El 20% o 30% que hubo en algún momento no se compara con el 70 o más % de desempleo de la población con discapacidad. Entonces, pues esas cifras todavía yo creo que se convierten en un reto de qué vamos a hacer para empezar a bajar esos niveles de desempleo. Lo que mencionaba María Nancy de la formación para cero lectura, cero escritura, me parece fantástica, porque es darle una solución real a estas personas de hace unos años que no lograron
educarse, que están ahora y que hay que hacer algo y no podemos decir simplemente no podemos hacer nada porque como no aprendieron a leer y a escribir. Entonces, buenísimo que el SENA lo esté haciendo, que esté dando esas soluciones, y esos son el tipo de soluciones que también hay que pensarse, ¿sí? ¿Qué hacemos con la realidad? Si esa es nuestra realidad, pues no podemos decir simplemente no se puede hacer nada. Entonces, pues muchos los retos que hay que tenemos y pues seguir trabajando. Esto es como digo yo, como la tortura china, ¿no? Como la gotica ahí que cae en el mismo punto hasta que finalmente abre hueco. Hay que insistir, persistir y nunca desistir en que en algunos años, no sabemos si seremos nosotras o nosotros los que podamos ver esto, pero ojalá las futuras generaciones puedan realmente ver que el proceso de formación y de inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual es tan igual como el de cualquier otra persona dentro de toda esa diversidad, esa gama de diversidad que tiene el ser humano. Muchas gracias, Sandra. Adriana, no sé si quisieras complementar algo más. Sí, pues dos conclusiones a las que nosotros hemos, digamos, como llegado dentro de esta práctica de inclusión laboral de personas con discapacidad. La primera es un enfoque que ya lo mencionaron, y es que las personas con discapacidad no son personas enfermas. Y desde cambiar esa mirada, abre las posibilidades para la vinculación laboral a puestos, pues a empleos dignos, a lo que nosotros, digamos, le queremos apuntar, que realmente las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo digno, puedan ingresar a la seguridad social, puedan tener la protección social que se merece. Entonces, desde que le damos la mirada de que no son personas enfermas, sino con unas capacidades diferentes, y logremos identificar cuáles son esas capacidades, muy posiblemente vamos a poder abrir el espectro de las empresas que puedan vincular personas con discapacidad. Y la segunda conclusión que va ligada a esta, y es que la inclusión laboral no es una obra de caridad. Si nosotros cambiamos la perspectiva de que estamos haciendo un favor, vinculando las personas, podemos convertir la inclusión en un tema sostenible, porque no vamos a renunciar a la productividad. Eso para las empresas es claro. Nosotros no renunciamos y no sacrificamos la productividad por la vinculación, porque estamos reconociendo que las personas con discapacidad tienen otras capacidades y estamos identificando esas otras capacidades. Si cambiamos ese pensamiento desde la alta dirección de las empresas, con seguridad que vamos a poder lograr que muchos más se sumen a esta iniciativa de la inclusión laboral. Muchas gracias, Adriana. Pues no, creo que estamos aprendiendo hoy de una manera impresionante. Los aportes que nos han hecho en esta última ronda son realmente increíbles. Creo que tenemos muchos puntos para reflexionar. Rápidamente quisiera mencionar uno para que mi compañera Rocío pase a las preguntas que nos está realizando el público. Una fue algo que mencionó ahora María Nancy, es como el aprendizaje sucede, así sea un enigma, sucede y hay que creer en ese aprendizaje. Todos aquellos, los que nos encontramos en este momento aquí compartiendo estos diálogos, hemos seguramente avanzado en términos conceptuales, en términos de prácticas, de políticas, justamente para creer y ampliar las posibilidades de las personas con discapacidad intelectual. Pero eso no es suficiente. Creo que el tema de la cultura ciudadana, que cobija, por supuesto, a los empleadores y a los empleados y a los compañeros de estos jóvenes y adultos con discapacidad intelectual que se encuentran en el mercado laboral, es necesario seguirlo trabajando. Por supuesto, creemos en que la presencia y la visibilidad de las personas con discapacidad intelectual en estos entornos es lo que va justamente transformando la cultura y creando o recreando los valores. Pero es necesario seguir trabajando porque, como lo decía Sandra, si nosotros que estamos en este contexto todavía tenemos unos mitos, unas creencias, unas representaciones que probablemente no permiten la total apertura o una mayor apertura, pues tenemos ahí un
tema sobre el cual tenemos que trabajar. Es indudable hay que hacer otro tipo de apuestas, hay que reconocer que hemos avanzado en una forma significativa. Seguramente si estuviésemos mirando con otros contextos, con otros países, pues podríamos estar diciendo que hace unos años no teníamos o teníamos esto de una manera muy insignificante y que ahora de manera significativa podemos ver diferentes contextos, tanto de formación como de inclusión laboral. Las rutas, activar las rutas, ya vimos que el desarrollo tecnológico, el apoyo de la familia, y que definitivamente no es el diagnóstico en términos de un coeficiente intelectual lo que marca la caracterización de esas personas. Lo que marca es el conocimiento de sus capacidades, sus potencialidades, sus cualidades, los deseos y expectativas que tienen. Creo que somos todos nosotros los que trabajamos en estos procesos, los llamados a abrir esas otras oportunidades, pensarnos en otros espacios y creo que sobre todo darles la voz a esos jóvenes y a esas personas con discapacidad intelectual y a sus familias sobre en qué otros espacios, como mencionaban ahora nuestras panelistas, podrían incursionar los jóvenes y los adultos con discapacidad intelectual en términos del mercado laboral. Y para cerrar, pues es evidente la brecha que todavía hay con la educación media y que tenemos que fortalecer esos procesos, porque si bien los jóvenes o las personas con discapacidad intelectual que se han quedado mucho tiempo en la casa y que no aprendieron a leer y a escribir, es comprensible hasta cierto punto, pero los jóvenes que han pasado por la educación formal en procesos de educación inclusiva tendrían que estar llegando a estos procesos de formación sabiendo leer y escribir con unas competencias básicas y que por supuesto el SENA está haciendo un esfuerzo muy importante para fortalecerlas. Bueno, le doy paso a mi compañera Rocío para que pensemos en las preguntas del público. Bueno, ya vamos entonces dando cierre a este excelente webinario con el lujo de panelistas. Y tenemos, además de dos preguntas también que hará nuestra compañera Inés Elvira, tenemos aquí una muy interesante que tiene que ver, pues por supuesto, con esta red y con este nodo, y es qué rol juegan las oficinas de egresados de las universidades para la vinculación de profesionales con discapacidad al mundo laboral. Una pregunta que hace también una compañera muy querida, Zulay. ¿Quién nos quiere ayudar? Pues si quieren yo les cuento un poquito de lo que nosotros, digamos que hemos podido darnos cuenta, y es que, bueno, las universidades y las oficinas de egresado pues cumplen un papel fundamental en todo este tema de los procesos de inclusión laboral en general. Y nos hemos dado cuenta porque nosotros hemos tenido un problema para poder llegar a las personas que se están formando en las universidades y que luego están saliendo como egresados. Pareciera que esa información de esas vacantes, porque realmente en este momento hay muchas empresas como Colcafé y como muchas otras que están apostando al tema de inclusión laboral, pero que en el momento de hacer la vinculación de las personas con discapacidad, la búsqueda de esos candidatos, pues pareciera que están debajo de las piedras porque no los encontramos por ningún lado. Entonces, pues uno, que las oficinas de egresados tengan muy claro el tema de poder caracterizar, de saber dónde están sus egresados con discapacidad, en qué se están formando, en dónde están esos egresados, si están trabajando, si están buscando empleo, cómo me puedo comunicar, porque ustedes saben que esas bases de datos en muchos casos se van desactualizando rápidamente. Entonces, el reto es estar en conexión con el mundo laboral, con todos estos programas que existen actualmente, porque hay muchas entidades que están trabajando frente al tema de la inclusión laboral. Las oficinas, pues, hacen parte, estas oficinas de egresados hacen parte, digamos, de toda esta red de prestadores de servicio público de empleo para informar acerca de las necesidades del mercado laboral. La ley 2011 que obliga a las empresas del sector público a contratar personas con discapacidad, pues está haciendo que de alguna manera se mueva un poco más el tema de la búsqueda de candidatos y pues en muchos casos son profesionales. Entonces juegan, yo creo que un papel muy importante es estar como atentos a dónde se pueden estar necesitando estas digamos que personas para poder ubicar cargos en empresas. Muy bien, Sandra.
¿Alguien más de nuestras invitadas? Estamos totalmente de acuerdo. Creo que es una responsabilidad que tenemos las universidades para que en esas ferias laborales que hacen para cualquier otra facultad se incluya también la persona con discapacidad. María Nancy, ¿quieres decir algo? Rocío, sí, Rocío. Nosotros desde el SENA pues tenemos nuestra ruta de atención a las personas con discapacidad y en esos mecanismos pues de focalización. También desde el Servicio Público de Empleo del SENA pues hay un gran componente de inserción al mercado laboral. De ahí están los profesionales del Servicio Público de Empleo, de la Agencia del Servicio Público de Empleo, que también mantienen en ese monitoreo, en ese constante contacto con los empresarios para que los egresados pues, puedan integrarse a ese mundo laboral, de acuerdo pues, a la oferta también que haya de empleos registrados. Entonces, también por ese lado, el SENA, desde su Agencia Pública de Empleo del SENA, ayuda a las personas a la ubicación laboral. Muy bien, muchas gracias. Creo que hay una pregunta que ya fue contestada sobre los retos y ustedes cada uno nos dio un panorama de lo que necesitamos estar pensando. Así que le voy a dar paso a Inés Elvira, que también tenía una pregunta para cerrar ya nuestro webinario. Gracias, Rocío. Sí, tengo una inquietud y es que cuando uno revisa un poco lecturas de cualquier tipo, particularmente ahorita de la CEPAL, viendo un poco toda la, digamos, el impacto tan grande que está teniendo en el tema de pobreza, las barreras y la exclusión de poblaciones vulnerables en general y en particular sobre las poblaciones con discapacidad. Y en el tema educativo, por ejemplo, de que tanto estamos avanzando realmente en inclusión educativa. Una de las características que siempre salen en estos estudios es la falta de estadísticas, ¿no? La falta de registros que nos permitan medir realmente qué está pasando, qué incidencia y qué impacto real tienen las políticas públicas y las diferentes articulaciones de los sectores en este tipo de temas. Y en relación a eso, pues una pregunta es, ¿qué pasa con nuestras estadísticas? Es decir, ¿están desarticuladas? Creo que es uno además de los artículos de la Convención fundamentales que piden a voces, pues que hay que medir, hay que visibilizar, hay que saber quiénes son, dónde estamos, para poder realmente saber como país el norte, ¿no? Solo por nombrar el DANE último, pues da unas cifras absolutamente subregistradas, está hablando del 7,1% de la población con discapacidad, cuando en el mundo estamos hablando hoy en día del 15 al 20%. Entonces, sin duda, persiste a pesar de los esfuerzos, un gran esfuerzo para articular esta información. Y en relación a eso, quería preguntarle si alguno de ustedes conoce cifras de inclusión laboral, y no solamente de inclusión, sino de permanencia laboral, que es una medición muy importante cuando hablamos de inclusión en la empresa regular, particularmente para discapacidad intelectual. Pues mira, Elvira, ese tema sí, definitivamente no solamente pasa en Colombia, pasa en toda la región. Y es que no estamos como tan familiarizados con el tema de llevar registros, de llevar datos, de realmente hacer un monitoreo y un seguimiento frente a las cifras que tienen relación con cualquier tipo de, digamos que de evento, y en especial en el tema de las personas con discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, en ese momento, cuando se preguntan realmente cuántas personas con discapacidad están registradas, por ejemplo, en el Servicio Público de Empleo, pues uno se encuentra con que tenemos dos sistemas. Uno, el que maneja la Unidad del Servicio Público de Empleo, que es el CICE, y otro, el que maneja el SENA. Entonces, estas dos plataformas todavía no están en una sola, entonces habrán personas registradas en una plataforma y en otra, entonces podríamos tener doble registro de las personas con discapacidad. Entonces, finalmente no sabemos cuántas están registradas buscando empleo,
Finalmente, pues a veces sabemos de las personas que se registran, que se ubican por uno o por otro lado, pero todavía falta, por ejemplo, que las empresas reporten o que hagan la búsqueda o que por lo menos suban las vacantes también a esas plataformas oficiales que hay. Y en muchos casos contratan a las personas y esa cifra nunca se conoció y por ende, pues no sabemos en este momento cuántas personas con discapacidad realmente están trabajando. El tema de la permanencia de las personas con discapacidad cuando empezó Pacto, que nosotros hicimos como una primera medición, el promedio de permanencia de una persona con discapacidad estaba entre 0 y 3 meses. O sea, 0 es que al día siguiente ya no estaba la persona con discapacidad y nadie sabía qué había pasado con esa persona. Simplemente se asustó, se fue y no volvió y nadie supo qué pasó con esa persona con discapacidad. Duró un mes y también no volvió. Entonces, digamos que eran permanencia de muy corto tiempo, pero lo que hemos podido ver con el paso del tiempo, y es que en esos procesos juiciosos de vinculación laboral, donde se hace un buen perfilamiento de las personas por el tema de competencias, donde las empresas hacen unos ajustes razonables en sus procesos de gestión humana y hacen unos buenos procesos de gestión humana y unos buenos procesos de selección con buena, digamos que flexibilización. Nosotros hemos visto que hay personas que se han durado más de 5 años en cargos. O sea, realmente las contrataciones no son tan de corto tiempo, pero igual falta todavía tener como esa métrica, y esa métrica a veces la tienen algunas instituciones, llevan como la métrica de, oiga, ¿cuánto llevan mis beneficiarios trabajando en las empresas? Más o menos cuánto tiempo, a veces no lo saben, ¿sí? Entonces yo creo que sí es una invitación todavía muy grande a poderlo hacer, pero hay empresas y seguramente Adriana en Colcafé nos podrá decir que hay personas en Colcafé personas con discapacidad que llevan muchos años trabajando allá y que el promedio de vinculaciones es bastante alto en este momento. Sí, respecto a eso les cuento que el promedio de vinculación nuestra está en 8 años. De hecho, hay personas que ya cumplieron los 10 años, que empezaron cuando iniciamos con que Pacto pues también nos ayudó en en consolidar esta práctica, y ya tenemos personas que han cumplido los 10 años de vinculación a la compañía. Yo pienso que eso se ha debido a nuestra estrategia de vincularlos directamente a la compañía, porque lo que nosotros hemos observado en el medio es que se utiliza mucho la intermediación, la vinculación a través de cooperativas de trabajo asociado, pues en su momento que ya, de hecho, la ley pues eso no lo permite, pero sí la vinculación a través de empresas temporales, de otro tipo de contrato, y eso hace que la estabilidad sea muy baja. Pero cuando la apuesta a esa vinculación directa con contrato a término indefinido, la experiencia de nosotros nos ha dicho que tiende a ser mucho más estable el empleo, y como les digo, tenemos más o menos un promedio de 8 años de estabilidad en la compañía. Muy bien, pues es que ya entonces estábamos un poquito pasados de tiempo, creo que hemos cumplido con nuestra labor de hoy día y queríamos entonces agradecerles a todos, tal vez abrir las cámaras y poder de pronto, Gilda, tomar una foto para nuestra página, toda nuestra evidencia de trabajo que tiene el nodo. Agradecerles de nuevo, hemos aprendido, como dijo Livia, creemos que las tendremos en alguna otra oportunidad en el 2021 con otros aprendizajes, tal vez llevando todos estos retos que ustedes nos dejan para ver ese antes y ese después. Ese compromiso que tenemos las instituciones de educación superior que ustedes nos dejan, y creo que es una deuda que tenemos frente a poder hacer esa conexión, no solamente desde que hacemos las ferias o de todo este proceso, sino esa unión de lo que es educación media, educación superior y por supuesto empleabilidad. Yo creo que hemos podido entender muchos momentos de la inclusión, no
lo soñamos así, como ustedes nos lo están presentando, no un listado de marcos legales, porque pues no, para eso lo estamos buscando en otras partes, sino esas realidades que están ustedes teniendo en sus espacios laborales. Les agradecemos enormemente este panel tan agradable y tan importante a todos ustedes. Les deseamos entonces que puedan seguir conectados con nosotros, con la red, con el Nodo Centro, que sigan nuestras páginas y nuestras noticias que van a ir en aumento seguramente de la mano de Gilda, de la mano de Inclusalle, agradecidos otra vez con los intérpretes, con Sonia y con Darío. Mil gracias. Por supuesto, a Inés Elvira también, que estará y será nuestra invitada central en el webinario de enero. Así que, pues, estamos muy atentos. Muy buenas noches. Los esperamos el jueves 28 de enero de 2021 con el tercer y último webinario de opciones y conexiones para la innovación social, personas con discapacidad intelectual. Con eso daremos cierre. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. También, cuídense Gracias. mucho. Nancy Flores también, Estamos en contacto. Adriana de Colcafé. Bueno, Fue una tarde un muchas gracias. poquito lluviosa, Con nosotros. pero un Nada. poquito enriquecedor para abrir este espacio, esta responsabilidad de las familias, de la academia, de los formadores, de los empleadores, todos los que impulsamos estas Es reflexiones. un asunto de todos, siempre decimos. Sí. Entonces, Como dijimos, Gilda, en el final del webinario pasado, igual en este, no nos perdamos, porque tenemos que continuar haciendo articulaciones que fortalezcan los procesos. Yo quiero agradecerle a las personas que estuvieron hoy particularmente conectadas en diferentes plataformas, no solamente por nuestro canal de YouTube, sino por otras redes en paralelo. Entonces estamos repartidos. A los panelistas, pues gracias por estos conocimientos y extendemos la invitación para el próximo webinario que ya nos dijo Rocío. Muchísimas gracias y en una próxima oportunidad seguiremos también con esta reflexión que estamos construyendo día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien.